qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlo del poder? ¿Cuántas? El cambio no viene de un gobierno. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la nueva revolución de El Salvador. El presidente ha dado una conferencia magistral el día de ayer. Ha durado alrededor de 1 hora. Realmente todo el convenio duró como 5 minutos, pero la conferencia estuvo buena. Yo se las he subido completa. Lo van a ver al final del recuadro, pero también vale la pena. Los comentarios que vamos a hacer. Yo la he escuchado mucho, como 3 veces la he tenido que escuchar porque no hay mucho de qué perderse. Y aquí hay un punto en donde yo lo había visto desde hace 4 o 5 meses. Pero ¿qué sucede? Yo no hago videos presionando al presidente porque antes tenemos cosas que solventar importantes. Teníamos cosas que solventar como el bajar los índices de violencia y mortalidad dentro del país. Hay una cosa muy interesante, que eso fue uno de los errores que comete Hitler. En el caso personal, yo he leído, recontraleído y he dado muchas conferencias acerca de la Segunda Guerra Mundial y cómo los nazis pierden, en teoría, en apariencia, pierden simuladamente la guerra, porque realmente la ganan y se terminan yendo hacia Estados Unidos a través de un proyecto que se llamaba Paperclip. A través del proyecto Paperclip, que ustedes pueden buscar en Google si ustedes quieren, hay muchos documentales, Estados Unidos y Rusia se reparten militares, científicos nazis y se los llevan para allá. De hecho, los nazis son los que fundan la NASA con el señor Brown. Pueden buscarlo ustedes en internet si lo desean. Yo que he dado conferencias de eso, pues por eso es que lo sé. Entonces, uno de los errores, les voy a contar parte de la historia que se dio. Y quiero que ustedes entiendan esta situación. Y esto no es una crítica que hago, sino para que ustedes entiendan por qué probablemente el presidente no se pronuncia ante otros temas. ¿Qué sucede en todo esto? El presidente Nayib, seguramente el tipo, él sabe todo lo que hace. Yo de mi parte apoyo mucho y promuevo y explico, trato de explicar las situaciones del por qué actúa el presidente tal y otra razón. Hitler, cuando él viene, empieza a cometer un gran error y es abrir frente de batalla con diferentes grupos que lo están atacando. A su misma vez, él llega a Polonia. En Polonia lo que él hace es que él se manda a hacer un ataque él solo y después acusa a Polonia, va y lo invade. Empieza a abrir frentes con distintos. Ese fue el problema, abrir frentes de guerra con distintos adversarios, y ahí viene donde todos lo derrotan. El primero en derrotarlo fue Rusia, porque viene Hitler, iba hacia Moscú y viene el clima. En Rusia se le conoce como el comandante o general clima, el general invierno, mejor dicho, el capitán invierno. Se le conoce al invierno ruso porque es uno de los más grandes, se adelanta y extermina a muchos nazis. Y bueno, posteriormente llega Rusia, después Estados Unidos y la gente del eje y llegan. Pero ¿cuál fue el error de Hitler? Uno de los errores que tuvo él es abrir demasiados campos de batalla y pensar que su poder, el que él tenía, era suficiente para derrotar a todos. Eso fue su debilidad, haber creído algo que todavía él no lo era por el momento, o al menos como él se imaginaba que era. Luego lo traicionan y hay una sociedad disidente que termina colonizando Marte y algunas bases de Luna, y por eso es que se da, un poco de historia, que por eso es que se da que comienza la era espacial, porque viene Rusia, se agarra a científicos alemanes y Estados Unidos también, y curiosamente esos 2 científicos hacen que comience la era espacial, porque es que ellos ya conocían esa tecnología y habían viajado fuera del espacio. Ahí está, si usted quiere saber más, puede irse a mi canal, El Conocimiento Prohibido. ¿Qué pasa con todo esto? Viene el presidente y le empiezan a decir que él tiene incoherencia. Él le empieza a decir, sí, es incoherente lo que yo hice. 5 meses me tardé para decir que no reconocía, pero yo tenía aquí a la embajada de Venezuela. Era incoherente. Era la primera vez que un presidente, ahí todos aquellos que empezaran a decir que Nayib era un tipo orgulloso, prepotente, ahí el presidente prácticamente demostró su humildad al decir, reconozco que fue un error, que fui incoherente en decir que no lo reconocía, pero que aquí tenía yo la embajada. Incluso, no sé si ustedes sabían, pero él lo menciona, que el Tratado de Viena, que firman todos en Austria, creo que es de Austria, ¿sí? De Viena,
si no me corrigen. Entonces, el tratado dice que los diplomados pueden llevar una maleta, que esa maleta nadie te la puede revisar. Nadie es nadie. Y ahí puedes llevar cosas ultra secretas, pero nadie te la puede revisar. Pero puedes llevar droga, puedes llevar muchas cosas y nadie te la puede revisar. Es una maleta ultra secreta. ¿Qué sucede dentro de todo esto? Dentro de todo esto, el presidente empieza a decir, no, es que yo fui incoherente por decir esto, por decir lo otro. Y sí, acepto que lo mío fue una total incoherencia en no hacer las cosas como debí de haberlas hechas. Y fue espectacular. Si no me creen, véanlo. Muchas gracias a todos. Han pasado varias cosas en los últimos días, así que en lugar de dar unas palabras, vamos a ir directo a las preguntas. Siguiente pregunta a cargo de Gabriel Campos, de la Prensa Gráfica. Buenas tardes, presidente. El pasado sábado, usted, desde el Ejecutivo se expulsó a diplomáticos venezolanos del país y esto se une a otras acciones que se habían tomado también en contra del gobierno de Nicolás Maduro, como el desconocimiento en la OEA y que el país también se adhiriera al Grupo de Lima en el pasado. ¿Por qué esperar 5 meses, presidente, para expulsar o para no reconocer al gobierno de Nicolás Maduro cuando esto había sido, en palabras suyas, previo a la toma de posesión? Y si, en todo caso, El Salvador busca formar parte, junto a otros más de 50 países, del aislamiento al régimen de Nicolás Maduro. Sí, creo que es totalmente válida la pregunta. La verdad es que no debimos de haber esperado 5 meses. Es decir, probablemente debimos de haberlo hecho antes. Pero bueno, no hay que llorar sobre la leche derramada. Estuvimos ocupados, digamos, haciendo otras cosas. Pero ahora sí lo hicimos con contundencia y tú lo dijiste bien. De hecho, lo debimos haber hecho antes. Y es algo que lo vinimos diciendo desde antes de ser presidente. Cuando era presidente electo, lo dije varias veces, nosotros desconocemos al régimen de Nicolás Maduro. Y creo que todo este tiempo que pasó no estábamos siendo coherentes, porque decíamos que no lo reconocíamos, pero ahí teníamos la embajada. Decíamos que no lo reconocíamos, pero ahí teníamos a los diplomáticos trayendo lo que se llama la maleta diplomática, que es básicamente una maleta sellada que no se puede abrir de acuerdo a la Convención de Viena, en donde no sabíamos qué venía ahí adentro. Podía venir diferentes tipos de cosas para partidos políticos, dinero, etcétera, y no se puede abrir la maleta diplomática. Con inmunidad, con privilegios. Y teníamos una embajada entera con una sede diplomática que prácticamente, aunque el presidente estuviera diciendo una y otra vez que no reconoce o desconoce al régimen de Nicolás Maduro, pero tiene su representación diplomática ahí, tiene sus diplomáticos ahí, entran y salen como Juan por su casa los diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro. Y al final, entonces, uno dice, bueno, ¿dónde está la coherencia? Entonces sí, acepto que durante estos meses no ha habido coherencia, porque por un lado yo siempre he dicho vehementemente, fuerte, de que desconocemos el régimen, pero ahí teníamos la embajada. Entonces lo que hicimos el sábado fue un acto de coherencia. Ya lo había dicho yo anteriormente, antes de ser presidente, lo había dicho ya siendo presidente, habíamos votado en la OEA varias veces, junto con la gran mayoría de países de América. Ojo, no solo estamos hablando de 1, 2, 4, 10, 20 países, estamos hablando de casi todos los países de América. Y habíamos votado con ellos, habíamos votado por el TIAR, habíamos votado para aislar el régimen, pero ahí teníamos la embajada. Entonces, si bien lo habíamos dicho, habíamos hecho acciones incluso para aislar el régimen junto con nuestros demás compañeros de la Organización de Estados Americanos, pero no habíamos hecho una acción contundente como era la expulsión de los diplomáticos, como en muchos de los países que también han desconocido el régimen de Maduro, incluso formalmente, pero tienen su embajada ahí en sus países y no han expulsado a sus diplomáticos. Creo que también eso es una incoherencia. Entonces nosotros, en un acto de coherencia, tarde tal vez, lo deberíamos haber hecho hace 5 meses, pero bueno, lo hicimos el sábado, ordenamos la expulsión de los diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro. Y vamos a aceptar diplomáticos
que envíe el presidente encargado. Hago la hincapié en encargado, porque hay gente que nos dice, ¿y por qué usted desconoce a Nicolás Maduro porque no ha sido electo democráticamente, pero reconoce a Guaidó, que tampoco ha sido electo? Lo que sucede es que en la Constitución venezolana, y esto pues yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, cuando no hay presidente, se encarga un presidente para el efecto de poder manejar el Estado mientras se convocan elecciones libres, democráticas y por supuesto supervisadas por la comunidad internacional para que tengan validez y legitimidad. Entonces, nosotros reconocemos al presidente encargado de Venezuela para que pueda convocar a elecciones libres y democráticas. Si los venezolanos escogen a Maduro, pues ni modo, aunque no quisiéramos, lo aceptaríamos. Evidentemente no lo van a escoger, no tienen el 10% de aprobación. Pero hipotéticamente en un universo paralelo, si lo escogieran, pues bueno, sería el mandato soberano del pueblo venezolano. Pero, lastimosamente, el pueblo venezolano no ha tenido la oportunidad de tener elecciones libres, y es por eso que nosotros no solo expulsamos a la delegación, sino que invitamos a la otra delegación para poner más presión internacional sobre el régimen, y hacemos un llamado e invitamos a los demás gobiernos democráticos que también han desconocido al régimen de Nicolás Maduro a que expulsen a las sedes diplomáticas de un régimen que ustedes mismos desconocen. Es un poco incoherencia, yo la acepto, yo la tuve, pero ya no la tenemos, gracias a Dios. Incoherencia de desconocer un régimen y permitir una sede diplomática con inmunidad y con todas las prestaciones y privilegios que tiene una sede diplomática. La coherencia es, si se desconoce el régimen, pues hay que expulsar a sus diplomáticos. Ellos, en represalia y en reciprocidad, como dicen ellos, expulsaron a nuestros diplomáticos. Pero como nosotros desde el inicio desconocimos el régimen, nunca nombramos funcionarios para la Embajada de Venezuela. De hecho, el 100% de funcionarios de la Embajada de Venezuela fueron nombrados por la administración de Sánchez Serén, los amigos de Nicolás Maduro. Es decir, que Nicolás Maduro, en su intento de reciprocidad, como dice él, expulsó a sus amigos. Tanto que yo no sabía quién era el embajador, y pregunté, bueno, ¿quién es el embajador? Y me pasan la ficha. El embajador, FMLN totalmente, estudió en Moscú, en el tiempo de la Unión Soviética, ni siquiera en el tiempo de Rusia, en el tiempo de la Unión Soviética, unos años después de la crisis de misiles de Cuba. Fue embajador en Cuba desde el 2009, cuando entró el gobierno de Mauricio Funes. Ahora era embajador desde el gobierno de Salvador Sánchez Serén en Venezuela, y obviamente escogían muy bien a sus mejores cuadros para enviar a Cuba y a Venezuela. Y bueno, pues ahora su compañero y amigo y camarada Nicolás Maduro lo acaba de expulsar del país, y le dio 48 horas, ¿verdad? Que eso fuera rápido. Bueno, amigos, ahí ven, el periodista impone en aprietos al presidente, y la mejor respuesta magistral que pudo haber hecho el presidente de la República es haber aceptado su error. Pero él dice una cuestión, no es un error válido, porque mientras él decía que iba en contra, que no reconocía esa, tenía la embajada, pero en el fondo el presidente era un estratega. Esa era la forma de negociar con Trump. Dame el TPS y los mando a volar. Fue magistral. Otro, el presidente no ha estado durmiendo. El presidente ha estado trabajando. Perdón. Ha estado trabajando. Así que ha sido magistral todo lo que él ha dicho y ha hecho. Así que, amigos, ahí les dejo el primer extracto, que me parece espectacular cómo el presidente reconoce que había sido incoherente, pero reconoce también que es el primero de Centroamérica que empieza a expulsar a los funcionarios de Maduro. Ahora sí, mostrando la coherencia, lo que digo con lo que hago. Estuvo espectacular. Así que, amigos, aquí se los dejo, y los otros análisis los podrán ver también en los recuadros. Hasta pronto. ¿Qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlos del poder? ¿Cuántas?